Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar del irracionalismo a pedido de un oyente y lo haremos desde la perspectiva de Schopenhauer, Nietzsche, Bergson y Klages. Les recuerdo a aquellos que quieran que hable sobre un tema en particular en un episodio, que pueden pedirlo en los comentarios de YouTube, de Spotify, o en mi Instagram personal, Hernán Melana, o en el de filosofía.psicología.historia. Y les pido que tengan paciencia, porque son muchos los mensajes que están llegando, y de a poco voy tratando de tomar cada uno de los temas. También les pido que interactúen, que se suscriban, que pongan me gusta. En YouTube tienen la posibilidad de poner un super gracias y de esa manera colaborar para que este contenido pueda continuar. Vamos entonces con el irracionalismo. Cada uno de los filósofos que vamos a ver ofrece una interpretación del devenir histórico que se aleja de las visiones racionales y se centra en lo intuitivo, lo vital y lo irracional. Empezamos por Schopenhauer, que propone que la esencia de la realidad está dominada por la voluntad, que es un principio irracional y omnipresente que lo rige todo. Según él, esta voluntad es una fuerza ciega que mueve tanto a los individuos como a la historia misma, más allá de la razón o del control consciente. Cuando pensamos en un evento histórico, como por ejemplo las guerras napoleónicas, Schopenhauer lo vería no solo como un conflicto político y militar, sino como una manifestación de esa voluntad irracional de poder y de lucha, inherente en los seres humanos, porque estamos atrapados en esta fuerza impulsiva que nos lleva a actuar y no entendemos completamente las motivaciones. Desde ese punto de vista, los detalles específicos de la historia no son tan importantes. Lo que importa es esta fuerza general que guía el comportamiento humano en todas las épocas. Por lo tanto, la comprensión de la voluntad, sobre la cual no tenemos raciocinio ni control, es la llave real para entender los sucesos. Por otra parte, Nietzsche también coloca el irracionalismo en el centro de su filosofía, pero lo combina con una perspectiva histórica más dinámica que Schopenhauer. Para él hay un concepto que es el de la vida dionisíaca, donde celebra lo irracional y lo instintivo y lo vital como una verdadera esencia de la existencia humana. Para Nietzsche el ser humano no se guía por la lógica ni por la moralidad convencional, sino por la voluntad de poder, que es un impulso inherente a dominar y trascender. Pero no hay que entender a esta voluntad de poder solamente como eso, sino también como la necesidad de trascendernos a nosotros mismos. Si tomamos nuevamente un ejemplo histórico, como podría ser la caída del Imperio Romano, Nietzsche podría interpretarlo como la expresión de esta voluntad de poder, donde el caos y el conflicto y la guerra no son fallos del sistema, sino manifestaciones naturales de ciertas fuerzas vitales que están presentes en la historia. Para él, lo irracional y lo vital son claves para entender los grandes movimientos. Además, introduce un concepto que es el de eterno retorno, que es una idea que desafía la linealidad de la historia y sugiere que los eventos, lejos de ser singulares, son repeticiones eternas, lo que nos hace cuestionar el sentido de lo histórico. Para Bergson, lo más importante es el impulso vital o el ambital, que es una fuerza que impulsa el desarrollo y la evolución de la vida. Según este autor, los seres humanos no comprendemos la historia a través de la razón, sino mediante la intuición, que es capaz de captar el flujo continuo de la vida. Es decir, la historia no es una serie de eventos separados y ordenados que podemos estudiar desde una perspectiva racional, sino que es un río en constante movimiento, una corriente de vida que fluye sin interrupciones. Si pensamos, por ejemplo, en la Revolución Industrial, Bergson podría argumentar que no fue solo una serie de inventos y cambios económicos, sino una expresión del impulso vital que llevó a la humanidad hacia un nuevo estado de ser. Lo que vemos en la historia, entonces, es solo una pequeña parte del flujo continuo que se capta mejor a través de la intuición que del análisis racional, es decir, está por detrás de lo que podemos ver. Hasta ahora estos tres autores se asemejan en algo, y es que no podemos analizar desde lo que vemos lo que está realmente queriendo emerger en una situación social o en un periodo histórico. Y con Klages veremos que finalmente es quien lleva el irracionalismo a su extremo más radical, porque la historia para él es una decadencia, un proceso de degeneración en el que la vida es destruida por el dominio del espíritu racional. Él ve una posición entre el espíritu que asocia
con la lógica, la técnica y la razón, y la vida, que es pura, irracional y vital. En su visión, los grandes movimientos históricos no son progresos, sino retrocesos, y para él el avance de la tecnología o el crecimiento de las ciudades modernas, por ejemplo, son una corrupción de la vida natural, un alejamiento de lo que realmente debería guiar a la humanidad. La historia de esta perspectiva es una tragedia en la que la racionalidad domina y sofoca las fuerzas vitales. Para Klages, lo irracional y lo vital deberían ser las fuerzas que guíen a la humanidad, pero en cambio han sido reprimidas por el desarrollo del pensamiento lógico. Podemos encontrar similitudes entre los tres primeros autores, es decir, entre Schopenhauer, Nietzsche y Bergson, pero tenemos que ver que hay diferencias sutiles. Por ejemplo, la voluntad, para Schopenhauer, esta fuerza primordial que todo lo rige, es ciega e irracional y se manifiesta en todas las formas de vida y en la historia. La razón es un mero instrumento al servicio de esta voluntad. Es decir, que la historia es un reflejo de esta lucha constante de la voluntad por manifestarse. En la Revolución Francesa veríamos desde este punto de vista, por ejemplo, no decisiones racionales de los líderes, sino expresiones de la voluntad colectiva que busca liberarse de las cadenas de la opresión. En el sentido nietzscheano, la voluntad de poder es el impulso fundamental de los seres humanos que busca dominar y trascender. La diferencia con lo anterior es que Nietzsche ve la vida como un campo de fuerzas dinámicas y creativas. La historia es interpretada a través de estos impulsos vitales, donde el caos y la lucha son parte esencial del desarrollo humano. En este caso, la voluntad de poder, en la Revolución Francesa, son diferentes grupos y fuerzas de vida que se destruyen y entrelazan. Para Bergson, este elan vital, esta fuerza creativa y vital que impulsa la evolución, no se puede entender solo a través de la razón o la lógica, sino que debe ser captada a través de la intuición, que nos permite ver un flujo constante. A diferencia de Schopenhauer y de Nietzsche, su perspectiva se centra en la continuidad y el desarrollo orgánico. Es decir, la historia es un ser que tiene su propia organicidad, en constante movimiento, en constante devenir. Estos cuatro pensadores de los que hablamos nos ofrecen una visión de la historia que se aparta de la lógica y, por supuesto, de lo racional, y se centra en otros conceptos como lo irracional, lo intuitivo, lo vital. Klages, por ejemplo, nos advierte que la racionalidad ha corrompido lo más esencial de nuestra vida. Espero que este episodio tan irracional haya sido de su agrado y me despido con una frase de Klages: aquel que pensaba que el espíritu era el adversario de la vida, entendiendo el espíritu como la lógica, la técnica, la razón, el espíritu de la época, en sentido hegeliano. Y esta frase dice así: la vida es lo irracional y es en la vida donde radica el sentido de la existencia. Gracias. Y otra forma de apoyar este contenido y de seguir profundizando en por qué pensamos como pensamos y por qué lo que conocemos como irracional, pero que en realidad está más allá de la razón cotidiana, ha quedado de lado en el transcurso de la historia. Puedes adquirir mi libro Hacia la filosofía de la libertad, que está disponible en plataformas como Amazon o Mercado Libre, o también lo puedes pedir en mi Instagram, Hernán Melana, o en el de filosofía.psicología.historia. Gracias y hasta el próximo episodio.